Hola, soy Chimo Cerdá, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en este Polimedia vamos a introducirnos en uno de los modificadores de la batería de modificadores que suministra al usuario el programa de diseño y modelado 3D Blender, uno que es muy potente, muy poderoso, en el que se pueden conseguir muchísimas cosas, pero claro, toda esta potencia conlleva una cierta dificultad de uso. Así que vamos a intentar introducir sobre todo la filosofía de funcionamiento y vamos a ver aquellas situaciones en las que es conveniente utilizar. Como objetivos nos vamos a marcar los que aparecen en esta transparencia. Vamos a decidir si podemos simplificar el proceso de diseño utilizando un modificador, en este caso en concreto el modificador ShrinkWrap. Vamos a entender la filosofía que subyace tras él. Luego, una vez ya desde el punto de vista práctico, vamos a configurar adecuadamente los parámetros de funcionamiento de este modificador para realizar el diseño que nosotros estamos pensando y finalmente, cuando estemos contentos, podemos aplicar las modificaciones y consolidarlas. Bien, ¿de dónde surge la necesidad de un modificador como ShrinkWrap? Básicamente lo que vamos a hacer es deformar un objeto. Básicamente, inicialmente podemos decir, ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve para modificar este objeto, para deformarlo, acoplándose a la superficie de un segundo objeto sobre el cual tenemos una referencia. Entonces vamos a proyectarlo de cierta forma y vamos a hacer que se adapte a la geometría del objeto, diríamos patrón, ¿de acuerdo? ShrinkWrap aparece en la pila de modificadores con todos ellos, lo seleccionamos ShrinkWrap y tenemos una serie de parámetros que seremos capaces de configurar. Sobre todo, lo más importante, el parámetro más importante es decir sobre qué objeto queremos proyectar el objeto al que estamos aplicando este modificador, ¿vale? Luego seleccionaremos cuál es el tipo de proyección que a nosotros nos interesa. Y sobre todo es muy importante, cuando hagamos esa proyección, lo primero que nos van a preguntar es en qué dirección vamos a proyectar. Y este posiblemente es el punto más complicado porque cuando nos interroguen sobre la dirección que nosotros queremos aplicar, va a ser una dirección local, no una dirección global. Esto lleva un poco de cabeza cuando se utiliza por primera vez, pero una vez se asimila, digamos que se usa de una forma muy natural. Podríamos ir viendo, ahora lo veremos en la práctica, pero así de entrada podemos ver en este caso concreto, vamos a intentar proyectar un círculo sobre una superficie más o menos curva y dependiendo del tipo de proyección que vayamos a utilizar, pues veremos que el resultado será uno u otro, dependiendo del uso que nosotros estemos interesados. Eso sí, lo que es interesante saber es que cuando nos va a resultar esto útil, sobre todo cuando estamos intentando hacer una serie de calados sobre una superficie, estamos haciendo algunos agujeros o una cosa así, ¿de acuerdo? Vamos ya a trabajar en la práctica, vamos a ver en el programa Blender 3D, nos vamos a cargar de momento este objeto, ¿vale? Porque no nos interesa, y para simular esta superficie sobre la cual queremos proyectar, vamos a añadir, digamos, un plano, ¿vale? Este plano lo vamos a rotar en y 90 grados porque voy a intentar hacer una proyección en horizontal, ¿vale? Y vamos a ver este plano que tenemos aquí, nos vamos a meter dentro y lo que voy a hacer para que este plano sea un poquito más suave, voy a meterle una serie de loop cuts, ¿vale? Vamos a meterle bastantes para que la superficie nos dé la impresión de ser muy suave, una cosa de este estilo, ¿vale? Ya tenemos esa superficie definida y lo que vamos a hacer, si acaso, es darle una evolución un poquito suave, vamos a curvar esa superficie. Para hacer esas superficies curvas normalmente pues me puede resultar interesante hacer este modo de edición proporcional, ¿vale? Y si acaso, voy a utilizar una evolución de tipo, por ejemplo, esfera, ¿vale? Y hacemos así, intentamos, vale, yo creo que más o menos queda bien. Vamos a sacar un poquito más hacia afuera para que se vea, vale. Y así vemos esta superficie. Y ahora lo que queremos es introducir un objeto que se proyecte sobre esta superficie que tenemos aquí. Es una superficie, como vemos, está compuesta por caras. Yo voy a aplicarle un sombreado de tipo smooth para que dé la impresión de que su evolución es suave, pero realmente dentro va a estar compuesta por caras que son alargadas, así que se puede ver. Vale, y ahora vamos a introducir este segundo objeto,
¿vale? Vamos a introducir este segundo objeto, que será, en este caso, voy a hacer un círculo, ¿vale? He introducido un círculo aquí, voy a moverlo en esta dirección y ahora lo voy a rotar en Y. Pero cuidado, si lo roto en Y, roto el objeto, ¿vale? Voy a hacerlo primero un poquito más pequeño, ¿vale? Y ahora lo voy a rotar en Y, rotate en Y 90 grados, pero cuidado porque si lo roto en Y, aunque estas son las direcciones globales, las direcciones locales, ¿vale? Los ejes locales cambian de sitio. Entonces, cuando nosotros estemos en el modificador seleccionando una X, en realidad no será este eje X, sino que será este otro eje X. Eso es un lío, ¿vale? Para hacerlo bien, lo que deberíamos hacer, ¿vale? Es todas estas modificaciones que hemos aplicado al objeto, ¿vale? Estas modificaciones podemos aplicarlas, que sea apply todas estas modificaciones, rotation and scale. Y de esta forma los ejes se quedan perfectamente alineados con lo que nosotros queremos hacer, ¿vale? Y ahora ya tenemos el objeto, podemos ya introducirle este modificador, ¿vale? Podemos introducirlo en modo objeto o en modo edición, eso nos es indiferente. Nos vamos al modificador, ahí los tenemos aquí, introducimos el modificador, que los tenemos, este modificador shrink wrap, lo tenemos localizado aquí, en la parte de deformación. Le decimos shrink wrap y le vamos a decir, este objeto tiene que deformarse en función del objeto plano, ¿vale? Y ahora veremos qué podemos hacer, que está sobre el plano, ¿vale? Bueno, vamos a quitar de momento la proportional editing, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo hacemos esta proyección sobre el plano, ¿vale? Lo queremos hacer en el caso del eje X, ¿vale? En dirección tanto positiva como negativa, ¿vale? Y entonces nos vamos a venir a este objeto y fijaros que cuando lo tenemos aquí, nos salimos del modo edición y ya vamos al modo objeto, fijaros cómo este objeto aparece proyectándose sobre el objeto que tenemos aquí, ¿veis? Hemos seleccionado la dirección X local, pero que en este caso al configurarlas ya las hemos hecho coincidir con el global, ¿vale? Hemos dicho en qué dirección, que es la negativa o es la positiva, ¿vale? Y en este caso queremos irnos en el eje X, pero en la dirección negativa. Si hubiéramos puesto en la eje positiva, no encontraría el objeto de referencia y por tanto no se podría proyectar sobre él, ¿de acuerdo? Entonces seguimos en esa proyección negativa y ya lo tenemos aquí. Y fijaros que aunque estamos el objeto en modo edición, lo vemos este objeto inicialmente tal cual es, cuando nos vamos en el modo objeto ya vemos cómo va a quedar representado y podemos ver cómo se adapta a la superficie. Existen otros modos que no son exactamente esos, podríamos hacer el vértice más cercano, ¿vale? Que entonces cogería los vértices más cercanos de la geometría a la que estamos haciendo referencia, o también podríamos hacer el punto sobre la superficie más cercano, ¿vale? Fijaros cómo al tener una superficie que es discreta, no continua, va cambiando a medida que vamos centrándonos en una u otra cara, ¿vale? Digamos que la forma ahora mismo más natural sería esta proyección que teníamos seleccionada antes. Fijaros que al proyectar nos hemos subido un poco por arriba y cuando pasa del objeto ya no encuentra un lugar en el que hacer esa proyección, ¿de acuerdo? ¿Veis? Tenemos el objeto aquí y una vez lo tenemos, eso sí, si nosotros nos metemos en modo edición volvemos a estar como estábamos, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para que ya ese objeto quede ya deformado perennemente por siempre? Pues lo que hacemos siempre con los modificadores, aplicar esta modificación. Al hacer apply, el objeto queda completamente deformado, tanto en modo edición como en modo objeto, y ahora cuando vayamos al modo edición, fijaros que lo tenemos aquí, ¿vale? Podemos seleccionar los distintos puntos y los distintos puntos se han centrado en la cara, ¿vale? Ahora podríamos unir este objeto a este otro objeto, por ejemplo, con control J, y ya tenemos las dos mallas unidas dentro de un mismo objeto y podríamos hacer pues lo que nos interesara. Podemos unirlos, hacer algún calado o introducir caras en medio. Eso ya a partir de este momento es lo que a nosotros nos convenga. Incluso podríamos hacer una extrusión de este objeto y esta extrusión, pues, perdona que estaba aquí esto seleccionado, vamos a deseleccionar esto que tendríamos aquí. O si acaso cogemos la selección, control más y hacemos toda la selección de esta submalla y ahora podríamos hacer una extrusión, ¿vale? Y esta extrusión se adapta al objeto en el que nos encontramos. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es lo que cabía decir sobre el modificador con el que nos hemos encontrado. Hemos decidido si podemos simplificar el proceso de diseño utilizando el modificador shrink wrap en concreto, entendiendo la filosofía
que subyace, hemos configurado los parámetros de funcionamiento de este modificador y finalmente hemos aplicado las modificaciones y las hemos consolidado para tener el objeto tal cual queríamos, ya deformado una vez proyectado sobre el objeto de referencia. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.